Hola estimados amigos usuarios de AutoCAD en Macintosh. Se ha llegado el momento de mostrarle las opciones del programa o las preferencias. Tenemos un documento abierto en el cual tenemos varios dibujos. Tenemos un objetivo con ello. Entonces, miren, para acceder a las preferencias de AutoCAD, aquí tendríamos fácilmente, le voy a mostrar tres opciones. Primero tenemos el comando que les muestro ahorita en pantalla. Es decir, vamos a presionar Command más la tecla de coma en el teclado, Command, coma, y aparece las preferencias de la aplicación. Si quieren acceder mediante clics, tenemos que ir al menú de AutoCAD y nos vamos a la opción Settings. Y la otra forma es mediante la línea de comandos. Si nosotros presionamos O, P y presionamos Enter, estamos indicándole que queremos entrar a las options. Muy bien. Esas son las tres formas. Sencillas, ¿cierto? Así que cuando ustedes quieran cambiarle algo al sistema de AutoCAD, pueden acceder de esa forma más fácil. Miren, lo primero que vamos a encontrar es la pestaña de General, en el cual nos habla al principio del mouse. El mouse and trackpad customization, es decir, que si queremos cambiar algunas opciones, como la primera que yo ya tengo activa, que es habilitar el botón secundario como tecla de retorno. Es decir, si hacemos la ejecución de un comando, un ejemplo puede ser línea, y luego presionamos clic derecho, podríamos acceder nuevamente a ese comando que recién acabamos de trabajar. Aquí vamos a tener opciones como por ejemplo el guardado automático del archivo, y esto es muy importante. Ustedes deben de configurar el Save As como una versión de programa AutoCAD un poquito, que unas versiones un poco atrás. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sería lo más idóneo? Resulta que muchas veces podemos compartir un file con algún colega, con alguna compañía, con alguna empresa, en la cual nosotros pues le traslademos nuestra idea con un dibujo. Pero y si nosotros lo estamos guardando con una versión 2018, por ejemplo, como aparece acá, pero esta empresa o nuestro colega tiene, por ejemplo, la versión 2004, el archivo no lo va a poder acceder, y si lo accede va a ir con algunos errores. Es cuestión de compatibilidad más que todo entre programa y programa, que el que tú tengas puede coincidir con el que tenga tu amigo o con quien estás compartiendo. Tenemos opciones como Create Viewport y New Layouts, es decir, aquí vamos a hablar con las partes de acá abajo donde yo estoy mostrando con el puntero los layouts. Abajo tenemos también el lenguaje. Acá en el lenguaje podemos cambiarle. Personalmente yo tengo Macintosh en español. Observen acá el menú lateral, pero AutoCAD yo no lo uso en español por los comandos. Este es un tema que también lo vamos a ver en un video por aparte para enseñarles dónde están los comandos, y es mejor memorizárnoslos porque podemos diseñar un poco más rápido. Entonces, aquí podemos cambiarle el idioma como nosotros querramos. Tenemos también los gráficos, cómo queremos nosotros que AutoCAD nos presente los gráficos, como cuando estamos haciendo un sólido, por ejemplo, que se requieren de los gráficos. Aquí pues aparece Metal, que es propio de la tarjeta gráfica, o podemos usar OpenGL. Tenemos las opciones de cursor y la selección. Podemos utilizar la tecla Shift para agregar más selecciones a un elemento que ya hayamos seleccionado, porque les mencioné en un principio que tenemos un file con varios archivos. En esta parte de acá dice Limit Grip Display to 100, es decir, hay 100 elementos en selección. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, nos vamos a acercar acá un poco a uno de los archivos.
y vamos a seleccionarlo. Podemos observar que aquí nos van a aparecer cuadros azules. Obviamente también el color también podemos personalizarlo. Pero bien, miren, aquí podemos ver que todo lo que hemos seleccionado acá aparece en los cuadritos en las esquinas. Pero si seleccionamos todo lo que tenemos acá, no nos aparecen esos cuadritos. Entonces, AutoCAD nos da esta opción para poder seleccionar la cantidad de piezas, ¿no? Podemos ponerle 3000 y vamos a ver si acá habrán 3000 piezas. Y obviamente si ahora sí, ya él nos genera la selección de los grips en cada esquina. Esto les puede servir a ustedes para tener la seguridad de que están seleccionando todos los elementos. Es una manera de visualizarlo nada más. Y aquí pues tenemos también el grip size. El grip size podemos cambiarlo a más grande. Tenemos 5 píxeles. Imaginen que le ponemos 20 píxeles. Aquí pues creció la vista previa y en efecto al seleccionar elementos tenemos esos grips un poco más grandes. Vamos a dejarlo como estaba. Y también tenemos la opción de el Auto Snap Maker. Este lo que significa es que cuando estamos utilizando un comando, nosotros podríamos tener esta ventana un poquito más grande. Me refiero, por ejemplo, yo quiero crear una línea y me voy a digitar L en el teclado y le doy Enter. Me voy a ubicar en una de las esquinas de este dibujo y vemos ese cuadrito que aparece. Ese es realmente a lo que se refiere esta opción de Auto Snap Maker. Podríamos hacerlo un poco más grande y vamos a mirar que ahora ese cuadro es en efecto mucho más grande. Eso ya es a cuestión o gusto de cada quien como quiera utilizarlo. En las unidades y guías no podemos hablar tanto, sino que pues recordemos que si el archivo lo tenemos en milímetros, obviamente pues aquí nos va a aparecer milímetros. Me refiero a esto. Cuando creamos un documento nuevo, nos vamos a ir a Command N y aquí nos aparecen las plantillas. Esta plantilla de ACAD ISO se refiere a las normas, por eso termina con ISO. Las normas ISO recordemos que son milimétricas. Y la plantilla ACAD, que nada más se llama ACAD.dwt, este sí está en pulgadas. And Look and Feel, esto es cómo nosotros queremos visualizar AutoCAD. Por ejemplo, el tema aquí aparece en color oscuro o puede hacer que lo queramos en light. Quiere decir que la interfaz de AutoCAD sería un poco clara. Pero para descansar un poco la vista es mejor dejarlo en dark. Y luego tenemos el Model Space, que es el dibujo, el fondo. ¿Qué color tenemos? El Paper Space, cuando hablamos ya de los layouts. Papers, Background, Block Editor. Aquí está todo las apariencias prácticamente que tenemos en AutoCAD. Tenemos los controles de navegación en la cual vemos una esquina acá que tenemos el UCS, que es Universal Coordinate System. Aquí podríamos mostrarlo en 2D y en 3D que siempre sea visible. El ViewQ, que es el que nos ayuda a las visualizaciones, el que se aparece acá en la vista superior derecha, podría ser que lo miremos o no lo miremos en cualquiera de los ambientes. En aplicaciones, aquí tenemos por ejemplo las configuraciones de dónde están algunos archivos por defecto, donde se han instalado. Aquí podríamos cambiarle nosotros dirección y también tenemos la opción de resetear las opciones de la aplicación para resetear todo lo que hemos cambiado. Y por ejemplo, pues la configuración de los documentos. Entonces, esto es algo básico, lo que tenía que mostrarles acerca de las preferencias de AutoCAD, sin intención de confundirles. En la versión de AutoCAD para Windows, en el menú de preferencias tenemos muchas más opciones, pero algunas que no son tan importantes. Aquí venimos y tenemos lo más básico y lo más importante que podemos ver con AutoCAD para Macintosh. Si este video te ha parecido interesante,
no dejes de seguirnos porque vamos a crear muchos más. Se vienen videos donde vamos a mostrar dónde están las preferencias de los shortcuts para que no tengas que utilizar los comandos en iconos. Obviamente, si eres un principiante, te recomiendo que primero conozcas cómo es la forma de los iconos y cuál es su descripción. Podemos notar que al colocarnos sobre un comando, nos va a aparecer una leyenda que nos indica cuál es la función de ese comando. Así que amigos, nos vemos en el siguiente video y vienen muchos mejores.